Muy buenas noches, señores alumnos. Prosiguiendo con la cátedra de Derecho Penal, en esta oportunidad vamos a desarrollar el tema de aborto. Efectivamente, antes de iniciar la sesión de clases del presente curso, precisé que efectivamente nuestro material de trabajo en esta sesión de curso, iba a ser el Código Penal en su parte especial. También precisé que justamente la currícula entregada por el departamento académico precisa que se desarrolle los diferentes tipos penales, ¿no? Es motivo por el cual en esta oportunidad vamos a desarrollar el delito de aborto. ¿Qué es el delito de aborto? El delito de aborto, efectivamente, es una conducta punible, ¿no? Que se encuentra especificado en el Código Penal. Vamos a desarrollar nosotros lo que viene a ser los diferentes tipos penales concernientes al aborto. En este vídeo vamos a desarrollar justamente el delito de autoaborto, que está especificado en el artículo 114, el aborto consentido, que está en el artículo 115, y asimismo el aborto no consentido, que se encuentra establecido en el artículo 116. Entonces, señores alumnos, vamos a pasar netamente ya a desarrollar lo que viene a ser. Pero previamente, vamos a dar algunas consideraciones generales de lo que viene a ser el aborto, para poder entender qué viene a ser el aborto en sus diferentes modalidades o en los diferentes tipos penales que ha establecido el legislador. Por ejemplo, en la doctrina, y para el derecho penal, ¿qué se consideró, por ejemplo, qué se ha definido por el aborto, ¿no? Se ha establecido que venía a ser el mal nacimiento o un nacimiento malogrado, biológicamente y jurídicamente, ¿no? Hablando, ¿no? Entonces podemos precisar nosotros que el delito de aborto pone en peligro o lesiona la vida humana en formación. Eso podemos más o menos tener como conceptos iniciales. Pero asimismo vamos a llegar a un concepto más claro. Por ejemplo, ¿qué vendría a ser el aborto para nosotros, no? Y yo sé que seguramente ustedes tienen diferentes ideas. Sería muy importante, ¿no? Esa lluvia de ideas, pero lamentablemente es imposible por esta situación por la que estamos pasando. Entonces vamos a seguir. Entonces, ¿qué podemos nosotros indicar eh, respecto al aborto? Por ejemplo, también se considera que el aborto viene a ser el aniquilamiento del producto de la gestación en el periodo comprendido, o sea, tiene que haber un periodo comprendido entre la anidación hasta antes que comience el parto. O sea, efectivamente, el derecho penal protege a toda mujer embarazada a que no pueda realizarse el aborto. ¿Desde qué momento? Desde la anidación hasta hasta antes que comience el parto. Efectivamente. Entonces, podemos ya definir un concepto más claro, ¿no? Entonces, ¿qué vendría a ser aborto? Entonces, el aborto vendría a ser el aniquilamiento del producto en gestación. O sea, aniquilamiento, ¿qué vendría a ser? Quitarle la vida a ese producto, ¿no? De la gestación. ¿Qué más podemos hablar en este caso, por ejemplo, de lo que viene a ser aborto, como premisas generales, ¿no? Podemos también precisar que en el derecho penal existe el delito de aborto. En nuestro Código Penal existe el delito de aborto. ¿No? El aborto cuando de manera intencional se provoca la interrupción del embarazo.
Entonces ya nos da un concepto ya más claro en este sentido. O sea, nos está diciendo que efectivamente vendría a ser, ¿qué vendría a ser el aborto? Vendría a ser la interrupción del embarazo. O sea, ya es un concepto más claro. Primero hemos precisado que vendría a ser un aniquilamiento del producto de gestación. Ahora el derecho penal nos precisa que vendría a ser justamente la interrupción del embarazo. En este caso podría ser interrupción del embarazo, pero ¿qué cosa? Yo interrumpo el embarazo y ¿qué provoco? Voy a causar la muerte ¿a quién? Al embrión o al feto. Eso hay que entender. Pues efectivamente, o sea, el aborto como manera general, se interrumpe el embarazo, pero causo la muerte ¿a quién? En este caso, al feto, dentro del seno de la madre. ¿Y qué voy a lograr con esto? Logro pues justamente su expulsión prematura. Entonces, señores alumnos, con estos conocimientos básicos, ya podemos nosotros, inclusive, podemos ya precisar y indicar y desarrollar nuestro tipo penal. Nuestro tipo penal de desarrollo de clase. Por ejemplo, vamos a desarrollar en esta sesión de vídeo el artículo 114, ¿no? Que justamente ¿no? precisa el delito de autoaborto. Por ejemplo, ¿qué viene a ser el delito de autoaborto? En este caso, el legislador, ¿qué es lo que reprime? ¿Qué es lo que justamente te dice no hagas? Porque si haces, yo te voy a imponer una pena. Entonces, ha precisado el autoaborto. ¿Qué es el autoaborto? El autoaborto es la figura delictiva que en nuestro Código Penal aparece como la primera conducta típica de aborto, es el denominado autoaborto o aborto propio. Figura que tiene el siguiente contenido, ¿no? ¿Cuál es la conducta punible? ¿Cuál es el tipo que yo no debo de hacer? Dice, la mujer que causa su aborto o consiente que otro le practique será reprimida. Eso ya viene la parte punitiva. Entonces, vamos a desarrollar en este caso, o sea, la tipicidad en este caso viene a ser la mujer que causa su aborto, o consiste, o consiente, o consciente que otro la practique. Entonces, si yo soy una mujer en estado de gestación y yo me causo un autoaborto o consiento que otro me cause el aborto, esa conducta que yo estoy realizando es una conducta punible, pasible a una sanción penal. Pero en este caso también se ha establecido dos presupuestos. Por ejemplo, dice, cuando la propia gestante se ocasiona el aborto. Por ejemplo, cuando la propia gestante se ocasiona el aborto. Esa conducta va a ser punible. Vamos a poner un ejemplo bien sencillito, por ejemplo, ¿no? En este caso, la mujer está con 4 semanas de gestación y esta señorita mayor de edad siempre, el tipo penal te exige la mayoría de edad, 18 años, para ser reprimible penalmente, se introduce, por ejemplo, de manera oral, 2 pastillas, ¿no? Para provocarle el autoaborto. Entonces, eso vendría a ser un claro ejemplo del autoaborto. Dice, ¿no? El tipo dice, cuando la propia gestante se ocasiona el aborto. La siguiente premisa precisa cuando la gestante presta su consentimiento para que otro le practique, para que otro le practicara el aborto. O sea, yo, madre gestante, ¿no? Eh, manifiesto mi voluntad para que una persona X pueda realizarme, en este caso, ¿no? Pueda realizarme el aborto. Esa también, esos dos considerandos son punibles por el Código Penal. Entonces, vuelvo a repetir,
cuando la propia gestante se ocasiona el aborto. El siguiente viene a ser cuando la gestante presta su consentimiento para que otro le practique el aborto. En este sentido, cabe realizar, por ejemplo, un pequeño análisis, ¿no? La mujer, en este caso, la mujer no interviene directamente en la práctica abortiva. Ella se limita únicamente a dar su consentimiento, a dar su consentimiento. Estamos hablando del segundo considerando, o sea, cuando la gestante presta su consentimiento. O sea, en este caso la mujer pues no interviene directamente, ¿no? Justamente ella queda, solamente da su consentimiento, ¿no? Para que la otra persona pueda cooperar, ¿no? Y haga abortar a esta persona. Bueno, después debemos precisar para que sea pasible de una sanción punible, en este caso la gestante, para prestar ese consentimiento válidamente a una persona para que le pueda realizar, en este caso, el delito de autoaborto, ¿no? La madre gestante, ¿no? Debe ser mayor de 18 años, ¿no? Debe ser mayor de 18 años. En este caso, por ejemplo, ya ha quedado claro, ha quedado clarísimo lo que viene a ser el autoaborto, ¿no? Ya les acabo de explicar. También en este cabe precisar también cuál es el bien jurídico. El bien jurídico, lo que protege el derecho penal, ¿qué es lo que protege, lo que garantiza? Es justamente la vida humana. Pero la vida humana, ¿pero cómo? Si todavía no había nacido este señor. Justamente el bien jurídico viene a ser la vida humana, pero en formación. Porque justamente este feto viene desarrollándose y es por eso que el bien jurídico protegido viene a ser la vida humana en formación. ¿Y desde cuándo? Desde la anidación hasta antes del parto. El sujeto activo, ¿quién puede ser el sujeto activo de este delito? A ver, ¿quién puede ser? Hemos dicho que siempre el sujeto activo va a ser el autor o el agente. En este caso, por ejemplo, el sujeto activo de este primer tipo penal del delito de autoaborto puede ser cualquier mujer, sí, pero te exige que tiene que estar en estado de gestación. Puede ser cualquier mujer en estado de gestación. Ahora, ¿quién será el sujeto pasivo? Pero volvamos. Volvamos al sujeto al sujeto activo, ¿no? Les había dicho que el sujeto activo puede ser cualquier mujer en estado de gestación, pero olvidaba, ¿no? Mayor de 18 años. Ahora, el sujeto pasivo. ¿Quién podrá ser en este caso el sujeto pasivo? Y siempre les explicaba desde inicios de la cátedra que el sujeto pasivo siempre ustedes relacionen con el agraviado. ¿Quién va a ser el agraviado en este caso? ¿Quién vendría a ser el agraviado? ¿Quién podría ser? La víctima solo puede ser el producto del engendramiento con vida, justamente, ¿no? Ahora vamos a analizar la tipicidad subjetiva. Necesariamente se requiere la presencia del dolo, pues en la comisión de la conducta explicada, ¿no? La tipicidad subjetiva. Esta señora, señorita o una persona mayor de 18 años que se encuentra en estado de gestación sabe que esa conducta es punible, sabe que eso es prohibido hacer. Entonces, este delito, al poder consumar el delito, entonces este delito, la tipicidad subjetiva, existe el dolo, porque ella tiene el conocimiento y la voluntad que justamente lo que está haciendo es prohibido. Vamos a pasar al aborto consentido. ¿Qué viene a ser el aborto consentido, no? El aborto consentido también se ha establecido en el artículo 115 del Código Penal. ¿Qué nos señala el aborto consentido? Vamos a ser clarísimos. El aborto consentido aparece cuando el sujeto activo, contando con el consentimiento de la embarazada, le somete a prácticas abortivas, le provoca la interrupción del embarazo.
Vuelvo a repetir, este delito, este delito de aborto consentido, ¿cuándo se configura? Se configura el aborto consentido aparece cuando el sujeto activo, ¿no? Contando con el consentimiento de la embarazada, le somete a prácticas abortivas y provoca la interrupción de su embarazo, ¿no? Entonces, en este caso, quiere decir que el tercero, pues en este caso una persona ajena actúa activamente ejecutando la interrupción de gestación. Mayormente este tipo penal viene a ser para la persona que va a realizar en este caso ese procedimiento, como lo podemos llamar, ¿no? Ese procedimiento de aborto. Ese, ese como puede ser cualquier persona, puede ser un médico, o puede ser, por ejemplo, tal vez cualquier persona. O sea, esa persona que realiza, que realiza esta conducta es pasible de una sanción punible. O sea, el artículo 115 mayormente lo va a calificar como sujeto activo a esta tercera persona. ¿Y esta tercera persona quién es? Es justamente esa persona que viene a realizar ese procedimiento de aborto. ¿Qué más podemos hablar de este artículo 115? Eh, por ejemplo, ¿no? Ya quedó clarísimo. Podemos hablar también cuál es el bien jurídico protegido en este caso. Habíamos hablado de inicios que viene a ser la vida dependiente. Ahora, ¿quién es el sujeto, en este caso el sujeto activo? ¿Quién es este artículo? Netamente es una conducta punible, pero ¿para quién? Si inicialmente habíamos hecho un análisis del, no, inicialmente era el autoaborto, sancionaba en este caso a la misma madre gestante. Y luego hemos pasado al artículo el aborto consentido, ¿no? El aborto consentido era un tipo penal que justamente va a sancionar penalmente a la tercera persona. ¿Quién es la tercera persona? La tercera persona viene a ser quien realiza ese procedimiento de aborto. A esa persona. Entonces el sujeto activo, en este caso, el sujeto, ¿no? Entonces, en este caso, el sujeto activo puede ser cualquier persona, puede ser desde un profesional, puede ser un médico, ¿no? O también puede ser una comadrona, ¿no? Que sabe los oficios, como podemos hablar vulgarmente, ¿no? De este aborto, ¿no? Y mayormente este tipo penal lo que trata de reprimir es a esa persona, que justamente, a esa tercera persona que hace ese trabajo del aborto. Entonces, desarrollamos el sujeto activo, ya les he dicho siempre, el sujeto activo viene a ser el agente o el autor. Entonces, ¿quién puede ser el agente o el autor de este delito? Puede ser cualquier persona, desde un profesional de la ciencia médica hasta una comadrona, siendo suficiente la verificación del desarrollo de su conducta dolosa. Ahora pasamos al sujeto pasivo. Les he dicho que siempre relaciona el sujeto pasivo con el agraviado. ¿Quién podría ser el sujeto pasivo? Va a ser el producto de la gestación, ¿no? Sobre el cual recae la acción dolosa de la gente, ¿no? De la gente. Bueno, después vamos a pasar al aborto no consentido. El aborto no consentido también es un tipo penal que está establecido en el artículo 116. Vamos sobre el aborto no consentido. A ver, para que ustedes me entiendan, vamos a señalar, el aborto no consentido, su misma palabra dice, el aborto no consentido. Es el aborto que se realiza sin el consentimiento, o también conocido como aborto sufrido, es como un aborto sufrido. Se regula en el tipo penal
del artículo 116. Vuelvo a repetir. El aborto no consentido podemos definir como el aborto sin consentimiento. O sea, yo, madre gestante, en ningún momento he consentido en este caso, ¿no? He dado el consentimiento que me puedan a practicar el aborto. En ningún momento. Vamos a poner, por ejemplo, un ejemplo clarísimo en este caso de aborto no consentido, por ejemplo, ¿no? Vayamos que haya una pareja que esté, una pareja que conviven y ambos deciden pues deciden tener un hijo, ya en este caso la mujer se encuentra en estado de gestación, puede ser de 4 semanas. Entonces, un día X, el marido llega a casa y pues justamente ¿no? Había escuchado malos comentarios que el hijo que llevaba, en este caso, la esposa no sería de él. Entonces, en este momento, al momento que ya se encuentran ya durmiendo, de forma sorpresiva, este esposo la bota de la cama, ¿no? La bota de la cama ¿no? Y le causa lesiones en la parte, ¿no? En la parte del vientre de esta mujer. Y producto de esta situación, ¿no? La mujer llega a perder en este caso al feto. Es un claro, típico ejemplo del aborto no consentido. Pero vamos a desarrollar qué vendría a ser el aborto no consentido, ¿no? El aborto no consentido está regulado en el artículo 116, como ya lo hemos precisado. En este caso, por ejemplo, ¿cuándo se va a configurar el delito de aborto no consentido? Se configura cuando el agente sea una persona natural, común o profesional de la medicina, practica el aborto a una mujer en estado de gestación, sin contar con su consentimiento, o, lo que es más reprochable, en contra de su expresa voluntad. En efecto, la acción típica la realiza un tercero en oposición a los deseos de la gestante, ¿no? Eso vendría a ser la parte, la tipicidad objetiva. Luego vamos a pasar, por ejemplo, a lo que viene a ser el sujeto activo. ¿Quién vendría a ser el sujeto activo? Puede ser autor de este tipo de aborto toda persona natural, desde un profesional de la medicina hasta un profano, ¿no? Pero vamos a hacer una aclaración respecto a lo que viene a ser el aborto no consentido. No consentido, ¿no? Por ejemplo, en el ejemplo que les puse, por ejemplo, vamos a ver que el esposo le haya realizado golpes, ¿no? Le ha realizado golpes en diversas partes del vientre, patadas, puñetes, dejándola lesionada completamente y posteriormente llegó a abortar. Entonces, lo que vemos acá es que justamente, ¿no? La madre, ¿no? Nunca tuvo la intención, en este caso, ella, de abortar. Pero ¿quién sería pasible de una sanción penal en este caso? En este caso, la madre, o en este caso, el conviviente. El que va a ser pasible de sanción penal va a ser justamente el conviviente. ¿Por qué? Porque justamente es un aborto no consentido. Él configuró ese hecho delictivo, ¿no? En este caso, la madre no habría cometido no sería pasible de una represión penal por este tipo penal, pero sí en este caso el conviviente, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente él tenía conocimiento que su conviviente se encontraba en estado de gestación, pero debido a los comentarios que recibió, esperó acostarse y ocasionarle golpes hasta ocasionar el aborto. Esto viene a ser un claro ejemplo del aborto no consentido. Espero, señores alumnos, que esta cátedra haya sido muy fructífera y seguiremos en el siguiente vídeo los siguientes temas. Gracias.